Bien, en esta parte continuamos analizando el actualizar movimiento, que es el que fue llamado a partir del método render, ¿sí? Si se acuerdan. Ya estamos aquí, habíamos llegado en el render, vimos todo esto, el menú, actualizar matrices, etcétera, y que mientras el tarro no esté herido, actualizamos el movimiento del tarro. Eso quiere decir que cuando esté herido queda congelado, el tarro no se puede mover. Ya, no lo puedo mover en el eje X. Y lo mismo ocurre con la lluvia. Estábamos entonces ahí en la lluvia procesando el actualizar movimiento. Entonces, cuando se actualiza el movimiento de las gotas de lluvia, ¿qué implica eso? Verifico si tengo que crear nuevas lluvias, nueva gota, porque no creo lluvia, creo gotas cada cierta cantidad de milisegundos. Ahí estoy viendo si corresponde o no en esta vuelta crear o no. Ya. Se podría haber hecho de otra forma, podría haber hecho esto, haber hecho un if gdx graphics get delta time es mayor a, no sé, algo, pero eso que hubiera dicho hubiera sido parecido, no parecido, porque en realidad lo que mide el delta time es la cantidad de milisegundos entre, no, en segundos. En segundos es la cantidad de tiempo transcurrido entre dos llamadas al método de renderizado. ¿Ya? Entonces, no, igual hubiéramos necesitado otro valor entre medio. ¿Ya? Un valor absoluto para darle a ese delta. ¿Ya? Eso. Después, ¿qué más? En el fondo, el get delta time lo podría haber ponderado por la... No, porque es absoluto la diferencia de tiempo. No servía acá. Ya, sigamos. Después de este for, como dice el comentario, empieza a chequear, empezamos a recorrer las gotas de lluvia, en realidad sus rectángulos. Si ustedes se fijan bien, se acuerdan, lo que nos interesa son el rectángulo, obtener el rectángulo de cada gota. Hay que ir guardando cada gota después que se crea, ¿cierto? Aquí tenemos cada gota, se le hace un add al tipo y se le hace un add a la posición, a los rectángulos de gota. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces estamos recorriendo el arreglo hasta menor a size y vamos viendo, obtenemos la gotillésima y después vamos viendo su eje Y. ¿Por qué nos interesa el Y? Con esto vamos viendo el avance. Esta es la velocidad de caída de la gota. Este 300 lo podría haber dejado acá arriba como una constante o como un atributo privado para pillar rápidamente ese valor. ¿Ya? Que es velocidad de caída, del I, por así decirlo. Velocidad Y o velocidad I en el eje Y de la lluvia, cosa de poder cambiarlo si es que quiero que sea más difícil o más fácil o lo que sea. Igual esa velocidad de 300 píxeles por frame está ponderado por la cantidad de tiempo de milisegundos entre una llamada y otra. Entonces no es 300, sino que 300 partido por 60, más o menos, dependiendo de los FPS. Entonces, hago que caiga la gota, es decir, hago que esto es para cada uno de los rectángulos de gota, para cada gota que tenga, cada rectángulo que tenga en su eje Y le voy actualizando la caída a cada uno, y después de haberlo actualizado tengo que chequear si es que me salí. ¿Ya? En el caso de la gota parte arriba, así que en términos lógicos la gota es la única y no rebota hacia los lados, así que la única posibilidad que salga, si es que el tarro si es que no colisiona con el tarro, es que salga por el eje Y, por el eje vertical, por abajo. Entonces eso implicaría tener un I menor a 0. ¿Ya? Pero en vez de hacer I menor a 0, no sé qué dice, sí, estoy chequeando si el I es abajo. Si la gota salió por completo, no si tocó la parte de abajo. Recuerden que el I del rectángulo de la gota es abajo. Si yo chequeo que ese abajo coincida con el abajo con el 0, que es el borde de abajo de la ventana, lo que va a ocurrir es que apenas toque la punta de la gota, la base de la gota toque, o se salga un poco, va a desaparecer la gota completa. Y no es lo que queremos. ¿Ya? Ojo en el detalle, así, bien rápido. ¿Se dan cuenta? La gota... no lo puedo parar, espérense. Se dan cuenta que ahí se alcanza, no puedo moverlo, pero se ven que no desaparece la gota, desaparece recién cuando la gota se salió por completo del área. Estoy haciendo así como si tuviera puntero, ya que tengo el mouse ya pinchado para que no corra. Entonces, basta con que yo a esto,
que era, ya me perdí, le quita el 64, ¿ya? Y se va a comportar distinto y va a tender a desaparecer. Voy de nuevo ahí. Se dan cuenta que desapareció, se alcanza a ver que desaparece. Apenas toca, se dan cuenta ese rojo, desapareció. ¿Ya? Desapareció. ¿Ven? Ahí desapareció las gotas que tocaron abajo. Desaparecen automáticamente, no van de forma progresiva. Entonces, ¿qué es lo que era esto? Más algo. Ya, más 64. Ya, para que alcance a considerar que la gota por completo, el rectángulo completo, salió de la cámara o salió del área de visibilidad. Ok, ahora, ¿qué es lo que hace? Si ocurre eso, ¿cómo lo hago desaparecer? Lo saco del array de rectángulos y lo saco también por consistencia del array de tipos de gota. Si lo saco de uno de los dos, me empieza a quedar el escoba porque empiezo a cambiar, las otras que quedan empiezan a cambiar su tipo. ¿Ya? Porque acuérdense que están correlacionados por el lugar en el que van dentro de los dos arreglos. Entonces eliminar de uno y no del otro va a generar alguna inconsistencia. ¿Ya? Entonces esto elimina la gota cuando ya se salió. No lo elimina del dibujo, lo elimina del cálculo. ¿Ya? Lo saca de las colecciones. Entonces la próxima vez que haya que pintarlo, no lo va a pintar porque no va a estar dentro de los rectángulos, dentro de las coordenadas del rectángulo. ¿Ya? Después, este es el método más importante porque este es el que permite chequear la colisión entre no dos gotas, sino que entre cualquier cosa. Aquí se está viendo el método overlaps, pero en realidad se utiliza, es un método de rectángulo. Si ustedes ven ahí, el overlaps me permite ver si el rectángulo 1 tiene overlap, está sobre o tiene algún choque, alguna sobreposición se llama, con respecto al otro rectángulo. Ya sea porque se toparon un poco o porque están uno encima del otro, da cualquiera, o la intersección es completa o parcial, o aunque sea un punto por cualquier lado, el overlap me va a dar verdadero. Ojo que el overlap no me dice por dónde. Si yo tengo dos rectángulos o dos círculos, bueno, círculo no sirve tanto, pero no sé de dónde es. En el caso de los dos rectángulos, no sé cuál de los cuatro lados de cada uno de los dos rectángulos fue el que colisionó con cuál otro lado del otro rectángulo. Eso el overlap no me sirve. Si yo necesito el lugar, ahí soné y hay que hacerlo de otra forma. ¿Ya? Si lo único que quiero chequear es colisión nomás, colisionó sí o no, quién con quién, pero no por dónde, desde qué lado, entonces no habría problema. Entonces, aquí estamos chequeando si chocó el área, el rectángulo de esa gota en particular, de esa iésima gota, si hace overlap con el área del tarro. Y el tarro que me retorna en su getArea o getArea, me retorna el rectángulo del tarro. Entonces estoy chequeando si el tarro, el área del tarro, chocó o tiene una sobreposición con la gota iésima. Entonces, si es así, hay un choque. Ahora, ¿un choque bueno o malo? Depende. Chequeo entonces en Drop Raindrops Type si el iésimo, ya lo mismo de ahí. En POS tengo los rectángulos, en Type tengo el tipo. Si es de tipo 1, entonces gota dañina, entonces hago tarro dañar. El dañar, ¿qué va a hacer? Pierde una vida, tira el audio, el efecto de que te dañaste. Así como que tiritó y le dio un tiritón y... ¿qué más era? Tira un audio de que chocó feo. ¿Ya? Y junto con... ¿Dónde vamos ahí? Esto podían ir afuera en realidad. Junto con dañarse, la gota mala desaparece, porque la estamos eliminando. ¿Sí? Igual que si se eliminara sin el choque por abajo. Después tenemos, en el caso de que la gota haya que recolectarla porque era una gota buena, en fondo, aquí faltó el if type, getI type era, si el getir era 2, ya estamos sumiendo 2 porque hay solo 1 y 2, así que si no es 1, será 2. Ya, si metemos 3 o 4 tipos, habría que colocar el else if ahí, hacia abajo. Entonces, si no es mala, será buena, y por tanto hay que sumar puntos 10 al tarro. Ya, el método no es que setea puntos en 10, sino que le suma 10 al contador de puntos. Lo cambiamos por 1, nos va dando 1. Tenemos el drop sound, el sonido de gota de que lo recolecté, ese plop o troc, ya, en vez de un tac. ¿Ya? Y después tenemos el hecho de que hay que eliminarlo. Obvio que estas dos eliminaciones las podríamos haber dejado acá abajo en realidad, porque ya
O sea, fuera del, aquí entre medio, fuera del if anidado. Ah, no, ahí no. Dije una tontera aquí. Fuera de este if, pero adentro del otro if, de ese if. Y así me ahorraba 2 líneas de código. Pero es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Era porque en algún momento el desarrollo, a lo mejor al dañar, la gota continuaba. ¿Ya? Pero siempre cuando choque con algo que hace daño, es mejor que se elimine, se destruya ese algo malo. Si es que están colisionando, porque si no se hace más difícil, puede ser que se quede pegado. Entonces una técnica para evitarse ese problema y volver a separarlo en forma micro, es mejor que desaparezca. Uno de los dos tiene que desaparecer. Entonces, como el tarro no puede desaparecer, hacemos que la gota mala desaparezca. ¿Ya? Si no, la cosa se complicaría. Por eso está pensado así. Y con eso tenemos el overlap y también el actualizar movimiento, que justifica por qué hay que pasar el tarro por parámetro. ¿Ya? ¿Qué cambia aquí? ¿Qué quedó así? Bueno, este mismo overlap va a haber que manejarlo, bueno, es el único choque que hay. Entonces aquí tenemos ejemplos de dos objetos, o varios objetos de un tipo, gota, dos tipos de gota, el tarro, se mueven y estamos manejando la colisión entre gotas de distinto tipo y el tarro. También en otros juegos, como vamos a ver más adelante, puede ser que necesitemos manejar la colisión entre objetos gota o entre objetos NPG, en el fondo entre objetos del juego que se mueven solo, entre ellos y ver qué cosa pasa. ¿Ya? Vamos bien hasta allí. Volvemos de actualizar movimiento, entonces estábamos viendo qué pasa si el tarro está... Mientras el tarro no esté herido, actualizamos el movimiento del tarro y también la colisión y sobre todo la caída de la lluvia. Eso es lo que están haciendo esos dos. ¿Ya? Después de eso, si todo va bien, después de actualizar esos dos movimientos, el del tarro y el de la lluvia, después que lo actualicé, hay que dibujarlo como cosas separadas. Entonces voy a tarro dibujar, y se dan cuenta, el tarro, él se dibuja a sí mismo. Obviamente igual para dibujarse necesita pasar el lienzo. ¿Sobre qué me voy a dibujar? Eso hay que pasarlo. ¿Ya? Pero el tarro es el que decide cómo se dibuja. ¿Ya? Ojo con cómo lo estoy diciendo, porque tiene que ver con un tema de modularización. ¿Quién tiene que hacer qué cosa? ¿De quién es la responsabilidad de dibujarse, de dibujar el tarro? ¿Del ejemplo lluvia? ¿Ya? ¿De la lluvia? ¿O del tarro mismo? Entonces, si yo decido modelar esto en términos de que hay un objeto tarro, él es el que decide con qué música sale, cuándo sale, cómo se dibuja, qué sonido ocurre en tal o cual caso que tenga que ver con él. ¿Ya? Eso es el ideal, lo que debe ocurrir. ¿Ya? Entonces, al menos para el dibujar sí está bien modularizado y tenemos el método dibujar. Ah, no vimos el dañar, disculpen, ¿no? Sí, debimos haber ido a ver el dañar. Veamos el dibujar y de ahí volvemos al dañar. En el dibujar es justamente dibujarse en el batch, en el sprite batch, en el área, en el lienzo. Y por tanto voy a preguntar, mira, hay dos casos acá, si estoy herido o si no estoy herido. Entonces, porque si no estoy herido, que es el caso normal, entonces dibújate normal nomás. Entonces en el batch que me pasaste, en el lienzo, dibuja el bucket image, la imagen que tengo de tarro, la única, y en qué posición. Ya, bucket, recuerden que es un rectángulo, en la posición X e Y del rectángulo, que representa a esta imagen de tarro. Recuerden que la textura con la imagen y el rectángulo son dos objetos distintos. Ya, eso es el caso feliz, si no estoy herido. Pero si estás herido, entonces no te dibujas en XY normal, sino que, y ahí entra el efecto, el super efecto que inventamos básico y no tan básico de shake. De shake en el eje de agitarse en el eje horizontal. Podría haberlo hecho uno en el eje vertical y también en ambos ejes. Ahí hubiera sido como un tiritón en todos lados. Aquí estamos en simple, solamente en el eje X, en el eje Y era, va a jurar que era el X. En el eje Y está en este. Y lo que hacemos eso va a ser en el Y, igual que el anterior, solo que el Y en vez de ser bucket Y en la posición de Y, pero más un random entero entre menos 5 y 5. Entonces entre 10 píxeles es el shake, entre menos 5 y 5 de la posición original que le correspondía. Se va a estar moviendo aleatoriamente. ¿Cuántas veces se va a colocar distinto, va a hacer ese movimiento en el eje Y con más menos 5? Depende, si ustedes se acuerdan, esto lo va a hacer 50 veces. 50 veces que llame al actualizar movimiento, no, al dibujar. El dibujar se llama una vez por render. Entonces 50 veces que se llame al render. Si el render se llama 60 veces por segundo, eso es lo que va a durar. Si se llama menos, si se llama 20 por segundo,
ya va a durar más de 2 segundos, ¿cierto? 2 segundos y medio. Depende de los FPS en este caso, ¿ya? Entonces igual la duración va a durar, no es, no, va a depender de los FPS, ¿ya? Habría una mejor forma si es que entre medio le metemos el GDX, ¿cuál era? El tema del tiempo, ¿no? El GDX Graphics Delta Time, ¿ya? Para checar, para hacerlo en función, igual que la velocidad X o Y, hacerlo en función del tiempo que ha pasado para que quede no relativo, sino que absoluto. Ya. Eso era, me perdí, eso era el dibujar, ¿cierto? Entonces, este dibujar no solo hace eso, sino que hay que actualizar los dos tiempos, el tiempo herido y después chequear que es el tiempo herido que partió en 50, cada vez que se llama van 49, 48, 47 hasta que llega a 0, ¿ya? Todo ese rato está vibrando el bucket, el tarro, y una vez que ya esto se llamó la V50, ¿ya? O la 51, con la 50 va a llegar a 0, ¿ya? Y entonces en ese caso herido va a ser falso, ¿ya? Porque ya pasó el proceso de herida. El proceso de herida es de este shake, esta agitación que se genera por 50 ciclos, ¿ya? Eso es el dibujar, ¿ya? Volvamos al tema estábamos en actualizar movimiento de la lluvia, que es el que después llamaba dañar, ¿cierto? Volvemos acá, estábamos en el actualizar movimiento. Este actualizar movimiento chequeaba si es que el tarro chocaba con la gota. Si es que la gota choca con el tarro, ya se muere la gota, destruye la gota, pero también se daña el tarro. Entonces vamos a ver qué pasa con el daño del tarro, que era este trozo de código de acá bien chiquitito, ¿ya? ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué es el dañar? Primero pierdo vida, menos, y paso al estado de que estoy herido. Defino tiempo herido, el tiempo de herido, ya 50, que es el máximo. Entonces eso hace que este contador parta en 50 y esté herido el tarro por 50 ciclos, ¿ya? Y lanzo el sonido de herido. No me acuerdo cuál es, pero que hace que característico que suene feo, así como tac, ¿ya? En vez de clock o plop, ¿sí? Eso es lo que hace el dañar. Lanzar al evento o a la pseudo animación de agitación y a todas las consecuencias del hecho de haber chocado con una gota mala, que es perder vida, la animación de herido y sonar como herido, ¿ya? Si hubiera sido un soldado, hubiera sido el ¿ya? O algo por el estilo. Vamos bien hasta ahí con el herido. Si se dan cuenta del tarro, hemos visto hasta ahora toda esa parte, los atributos getter y setter principal, el crear, el dañar, el dibujar y el actualizar movimiento. En realidad lo vimos entero, porque el está herido es solo el estado y el destruir. Y de lluvia, ese es más interesante, no lo hemos visto entero, ¿cierto? Tenemos toda la primera parte, el crear, hemos visto el crear gota de lluvia, que es el que se llama también en el actualizar movimiento. Y ese hasta ahí vimos. Pero no hemos visto el actualizar el dibujo de la lluvia, ¿ya? Si se dan cuenta, alguien podría decir, oye, ¿y por qué, en términos de arquitectura, por qué, ok, los dos se actualizan, sus movimientos, el tarro y la lluvia, pero la lluvia se dibuja a ella, tiene un método para dibujarse y le pasan el sprite, mientras que el tarro, él no tiene algo para dibujarse, parece, ¿no? Ah, sí tiene un dibujar, sí lo tiene, me había equivocado. Y tiene aparte un dañar, no dije nada, divagada. Entonces eso, se dibuja el tarro y se dibujan todas las gotas de lluvia, todo el array de lluvia, y después con eso hacemos batch end y con eso estamos bien, ¿ya? Una cosa que ustedes podrían probar es esto. Hagámoslo rápido. ¿Qué pasa si no colocamos en if eso? ¿Qué va a ocurrir? Van a seguir cayendo las cosas y voy a poder mover el mono mientras se esté agitando. No se va a congelar después de un choque. Ah, no grabé, espérense. Es súper rápido. ¿Qué pasó ahora? Batch. ¿Qué pasó con tarro, lluvia? Ah, lo puse al revés. Ahora sí. Ya, pensé que era de bloque con slash asterisco en vez de slash. Por eso fue el error. Entonces aquí está. Si se dan cuenta que choco y sigue avanzando. Y de hecho cuando choque voy a seguir moviéndome. ¿Ven? Pasa de largo, no para. No paran las gotas, no para el tarro. ¿Ya? Alguien podría decidir quererlo ver así. Puede ser. Que no pare. ¿Ya? Eso es, que no se detenga. Bien, volvemos. Entonces, ¿qué nos va quedando?
Algo nos saltamos porque si nos estaba faltando el... Ah, sí, pues no habíamos terminado. Nos faltaba... Vimos el tarro dibujar, ¿cierto? Habíamos saltado. Después volvimos al actualizar movimiento para ver el herido, el dañar del tarro. Ahora íbamos a tarro dibujar. Ese sí lo hicimos, ¿cierto? Vamos a declaración. Hicimos el tarro dibujar. Y ahí nos dimos cuenta que faltaba el dañar. Y ahora vamos al lluvia dibujar, que era el último. Ya, que era el último método que nos faltaba de esto antes del destruir. Entonces, lluvia es toda la colección de lluvias, ¿cierto? De gotas de lluvia. Tanto el array, recuerden los dos array, tanto de posiciones o de rectángulo, como el array de tipos, que eran enteros. Para dibujarlo necesitamos los dos array, pero están correlacionados, así que es un puro for. Parto con el for recorriendo hasta el size de raindrop post, que es el mismo size de raindrops type, porque los dos tienen que medir lo mismo, si no hay un error de consistencia. Lo empiezo a recorrer, obtengo en las posiciones, en los rectángulos, obtengo la gota, pregunto por el tipo, ¿ya? Y ahí lo único que tengo que hacer es preguntar si es tipo 1, entonces es dañino, y si no, no es dañino, ¿cierto? Cuando es dañino, hago el mismo draw en el mismo XY, porque el rectángulo es el mismo, ¿ya? No es el mismo, sino que es la misma colección de rectángulos, y lo único que tengo que cambiar es el sprite, o en realidad la imagen, o en realidad la textura, ¿ya? Porque gota buena, gota mala es el texture, ¿ya? La textura o el sprite que voy a colocar como imagen ahí, que es el objeto que tiene la imagen adentro. Y con eso coloco buena y mala, yo sería todo lo que tengo que hacer. Si yo acá esto lo cambio, obviamente, si lo cambio por, ¿qué es lo que era? 2, ¿ya? Voy a estar tirando gota dañina al revés. Y como no cambié las proporciones, va a tirar más rojas que... ¿Sí o no? Deberá tirar más rojas, un 80% de rojas y un 20% de azules. Y con eso cambiamos al tiro el nivel de dificultad, ¿no? Ya se me va a morir rápido, así que lo tengo que mover rápido. ¿Se dan cuenta? Que ahora tengo que irle sacando el quite. Sería como para el nivel 15. Oh, no voy a alcanzar. Necesito arrancarme. Ahí me sirve el mouse. ¿Ven? Ahora quedó súper difícil. No llevo nada. Ah, no, era al revés. Pues. Tengo que agarrar las rojas porque me cambió el sprite. Eso era. No me cambió la proporción. Yo me equivoqué. Si toco los azules, pierdo. Porque me cambió el sprite. ¿Sí? ¿Ok? Ya, buen punto. Yo me había... Para hacer lo que yo quería hacer, que era que la proporción cambiara, tendría que ir a dónde. A donde creo las gotas y aquí lo doy vuelta. ¿Sí? Aquí lo doy vuelta. En vez de menor, le coloco menor a 0,7 o le coloco al revés, mayor. Bah, no me salió. Mayor a 3. Entonces, si es 7 va a tirar gota mala. Del 1 al 2. Del 1 al 2 va a tirar el 2, gota buena. Pero si es mayor a 3, mayor a 3, del 4 al 10 va a entrar a gota mala. ¿Sí? Hagámoslo así con menor, para que sea más malo todavía. Eso. Va, eso es, voy al otro lado. Y con eso llegamos ahí. ¿Se dan cuenta? Hay muchas más gotas malas y si las choco de verdad son malas. No es que quedo cambiado el sprite. Ya, voy en menos algo. No le achunto a una. No alcancé. Oh, no alcancé. Oh, quedó muy difícil. Ya, pero bueno. No alcancé a salvar ahí. Pero me puedo mover muy rápido. Ya, pero van dando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La proporción cambia de inmediato. Dejémoslo al revés, menor. Menor a 3. Y ya estamos. Eso sería todo por ahora. El próximo video deberá ser de esto mismo, pero ya no vamos a tener solamente ejemplo lluvia, sino que aparte de lluvia y de tarro, van a venir... Vamos a cambiar el application adapter por uno... Esto pasa a ser game. Este es el juego y va a tener varias pantallas. ¿Ya? Entonces... Vean el otro después para ver la diferencia entre el juego mono a lo que es un juego con múltiples pantallas, con pantalla de inicio, pantalla de pausa, pantalla de game over y la posibilidad después de hacer el restart. ¿Ya? Eso es, que les vaya bien.